los legisladores formulan normas jurídicas, realizan algunas definiciones, y los juristas toman estas definiciones y toman alguna multiplicidad de situaciones análogas, y lo que hacen es construir un concepto jurídico, ¿no? Si, digamos, para hacer comparaciones con la misma cátedra que yo doy de la otra materia, que son contratos, si ustedes toman el artículo 957, se van a dar cuenta que el legislador define lo que es el contrato, digamos que da un concepto jurídico desde el punto de vista de la norma, de la legislación, y dice, habrá contratos cuando dos o más partes prestan su consentimiento para crear, regular, modificar, transferir o extinguir relaciones jurídicas patrimoniales, pero, independientemente de esa definición que trae la norma jurídica, ustedes van a ver, ya sea anterior con la existencia del Código Civil de Vélez Arfiel o con la existencia actual del Código Civil y Comercial a partir del 1 de agosto del 2015, van a ver libros y libros que tratan los juristas acerca del contrato, con lo cual reconstruyen la definición que está inserta en el Código Civil y Comercial y crea su propio concepto jurídico. Pero no solo es respecto al contrato, que estoy dando el ejemplo, sino podríamos dar infinidad de ejemplos, como por ejemplo lo que sería el derecho de dominio, lo que sería el matrimonio, lo que sería la responsabilidad parental, antes llamada patria potestad, y podría dar innumerables ejemplos, ¿no? El contrato es un acto jurídico, con lo cual la teoría del acto jurídico es también ampliamente reconocida. Y si ustedes se ponen a pensar y relacionándolo con el tema del lenguaje, ¿no? Digamos, el objeto sería la norma jurídica y habría un metalenguaje prescriptivo que son los juristas, ¿no? Respecto a las normas que sería el lenguaje objeto. La teoría general del derecho lo que quiere, ¿no? Quiere abordar este tema y simplificar la multiplicidad de conceptos jurídicos generales que se han formulado y hacer justamente una teoría de los conceptos jurídicos, pero mucho más restringida, y obviamente sale la teoría de los conceptos jurídicos básicos, que es un puñado de conceptos que están incluidas en la mayoría de las normas y que ustedes van a ver a lo largo de la carrera, con lo cual, a su vez, habría un tercer nivel de lenguaje, que sería la teoría general del derecho respecto de los juristas, y a su vez los juristas serían el segundo nivel de lenguaje frente al primer nivel de lenguaje, que serían las normas jurídicas. Ahora bien, si ustedes toman la teoría de los conceptos jurídicos básicos, se van a encontrar a su vez con un montón de juristas que crean su propio sistema de conceptos jurídicos básicos. Nosotros, y ustedes lo tienen en el programa, van a ver el sistema kelseniano de conceptos básicos. Kelsen, digamos, ¿ustedes han visto la norma en Kelsen? ¿Han visto la norma en Kelsen, verdad? Bueno, ¿cuál es o han visto la definición de sistema jurídico de Kelsen? ¿Lo han visto ya o no? Todavía no. Bueno, ¿cuál es la nota distintiva en Kelsen de la norma jurídica? A ver quién me responde. Maite, ¿cuál es la nota distintiva de Kelsen en las normas? Vamos. Maite, ¿no sabés cuál es? Bueno, es la sanción, ¿no? Eso iba a decir. La sanción, bueno. Que para que una norma sea jurídica hay que animarse a equivocarse ahora, no en el parcial, hay que animarse a equivocarse ahora. Es la sanción. Bueno, Kelsen es que crea... justo no se me prendía el micrófono. ¿Cómo? No te escucho. Es que justo no me leía el táctil y no se me prendía el micrófono. Bueno, Kelsen construye su teoría de los conceptos básicos a partir del concepto de sanción, ¿no? Entonces,
él dice que el concepto de sanción es un concepto originario del cual se derivan todos los demás conceptos básicos. O sea, que en la definición de los demás, directa o indirectamente, vamos a tener el concepto de sanción. ¿Está? Por eso saber lo que es la sanción es muy importante y además se debería definir de forma autónoma. ¿Por qué digo esto? Porque yo para definir la sanción no debería recurrir a otro concepto básico porque si no tengo un problema circular, ¿no? Si yo defino a Daniel y digo, Daniel es el concepto básico, ¿no? Y para utilizar la definición de Daniel, utilizo a Guerrero, tengo un problema, ¿no? Porque yo no puedo utilizar para definir el otro, ¿no? Pues se me hace un problema circular, que es el problema de los diccionarios. ¿Por qué cuando yo tomo un diccionario de otro país no puedo hablar el idioma? Porque obviamente cuando uno toma el diccionario recurre a palabras para definir palabras. Y si diéramos vuelta, ¿no? Si pudiéramos utilizar todo el diccionario, se van a dar cuenta que en algún momento la propia palabra que yo estoy buscando para definir es utilizada para definir otra palabra. Con lo cual nosotros nunca podemos aprender un idioma viendo un diccionario. Entonces, vuelvo a repetir, si yo tengo un sistema de conceptos jurídicos básicos, ¿no? Y los defino todos a partir de un concepto originario, que voy a decir que es la sanción, yo para definir la sanción no debería utilizar ninguno de los otros conceptos básicos. Porque yo digo, lo originario es sanción, los demás son derivados. O sea, los demás los defino a partir del concepto de sanción. Y acá nos vamos a encontrar con algún problemita, que igualmente no sirve para descartar la teoría o el sistema kelseniano de conceptos jurídicos básicos. Maite, ¿estás escuchando? Pues te veo pasando hojas. Hay que escuchar y tratar de razonar lo que uno dice, ¿eh? No busques lo que está escrito porque eso va a seguir escrito. Entonces, Kelsen dice, bueno, vamos a definir en forma autónoma el concepto de sanción. ¿Qué es la sanción? En términos general, es todo acto coactivo que se ejerce sobre un individuo. Vale decir que es cuando se compele o se puede compelir a un individuo, ¿no? A determinadas cosas. Por ejemplo, a pagar una multa, a ser privado de su libertad, inclusive en algunos sistemas a ser privado de su vida, donde existen las penas de muerte, en el ámbito del derecho penal y también en el ámbito del derecho civil, aquel que realiza determinado acto, como por ejemplo no pagar un pagaré que firmó, se le ejecutarán los bienes, ¿no? Y esa ejecución de bienes es un acto coactivo también, ¿no? Porque yo no quiero que me embarguen y que me arrebaten un bien. Ahora bien, yo digo, esto es en cuanto al concepto general de sanción, pero en el concepto específico de sanción, como concepto jurídico básico, Kelsen va a dar 4 elementos o 4 características que tiene que tener la sanción para ser denominada concepto jurídico básico. El primero es el que yo dije, que también está involucrado en el concepto genérico, que la sanción consiste en, digamos, es un acto coactivo o coercitivo de fuerza actual o latente, ¿no? Es la primera característica que Kelsen da de sanción. Ahora, María, ¿se te está cayendo la cabeza? ¿No? ¿Estás dormida? Yo digo, ¿qué sería para mí un acto coactivo de fuerza actual o latente? ¿Por qué acto coactivo de fuerza actual o latente? Porque ustedes saben que la sanción, ¿no? Es algo que puede imponerse por la fuerza o quizás no sea necesaria la fuerza. Pero lo que es seguro, que la fuerza física siempre puede aplicarse. ¿Qué quiero decir con esto? Ustedes, por ejemplo, salen de su casa en un lugar donde hay una restricción de estacionamiento, una restricción no de no estacionar, sino de estacionar con estacionamiento medido, vale decir que hay que cargar
en el teléfono o hay que cargar en un lugar apropiado, digamos, 1 hora, 2 horas de estacionamiento. Y si ustedes no lo hacen, puede ser que les hagan una infracción, y la infracción contiene una multa. Ahora bien, esa infracción que está pegada en la ventanilla, ¿no? A ustedes no los hace inmediatamente pagar. Esa infracción que está pegada no les mete la mano en el bolsillo y les saca el dinero. ¿Está? Sino que independientemente que tienen 5 días para hacer el descargo en el cuadro de falta, vamos a suponer que sea definitiva, ¿no? Esa infracción. Puede ser que yo rompa el papel, limpie el vidrio y no haga nada, o puede ser que yo me dirija con el número que yo puedo obtener del sistema, ¿no? Puedo obtener un recibo que yo voy a pagar a un lugar y yo voluntariamente pago la infracción. Ahora bien, esa es una de las formas. La otra forma en la que yo le estoy diciendo, yo digo, no pago, me hicieron una infracción, no tengo nada que pagarla. Bueno, digamos, siempre va a estar la posibilidad de que el Estado, en este caso municipal, ¿no? Me ejecute la infracción y llegado el caso me remate algún bien para cobrarse. Y ahí está la fuerza, el uso de la fuerza. Si yo voy voluntariamente a pagarlo a un kiosco, a un lugar, o a un pago fácil, o rapipago, lo que sea, en el cual nadie me está ejerciendo la fuerza física, ¿no? Ustedes me dicen, ¿pero es sanción? Sí, porque siempre existe la posibilidad de que lo haga, ¿no? Yo, como estamos como lo vamos a repetir mañana, igual esto no lo voy a dar mañana, ¿no? Pero yo siempre digo que hay una diferencia entre coerción y coacción. La coerción es una fuerza moral que se aplica al individuo y la coacción es la fuerza física, efectivamente, que se aplica. En este tema, particularmente, nosotros vamos a tomar como sinónimos coerción y coacción. Digamos, para nosotros va a ser lo mismo. Yo digo, acto coercitivo o acto coactivo de fuerza actual o latente es exactamente lo mismo. Y yo lo explico con un ejemplo muy sencillo. Digo, ¿qué es la coerción? Y la coerción, por ejemplo, es cuando yo veo la infracción que me han hecho, ¿no? Es la autoridad moral de una persona que justamente está en función de cuidar el estacionamiento en la ciudad y yo puedo sentirme obligado a ir y pagar. Es una fuerza moral que se me aplica, pero como a mí capaz que no me interesa, ¿no? Va a ser necesario que el día de mañana se me ejecuten los bienes y me apliquen efectivamente la fuerza física para cobrar. Dicho de otra forma, y en un ejemplo civil y comercial que también doy muchas veces, en un juicio de desalojo, cuando el actor gana el juicio y obligan a desalojar a una persona, a esa persona la notifican, ¿no? Le notifican la sentencia. Esa notificación de la sentencia es la coerción, porque hay un juez que dice que yo me tengo que ir en el plazo de 10 días. Yo puedo irme, con lo cual no me aplica ninguna fuerza física, o me puedo quedar. Entonces, a los 10 días se librará lo que se llama un mandamiento de lanzamiento y va a ir la policía con la ambulancia, con la perrera municipal y con cuanto institución se necesite, por ejemplo, la niñez, si es que hay chicos, y la van a sacar por la fuerza esas personas, por más que griten, lloren, que los chicos se agarren a las paredes, porque hay una orden de aplicar la fuerza, ¿no? Efectivamente. Cuando llega la sentencia del juez, ¿no? Por eso decimos fuerza actual o latente, cuando llega la sentencia, ya ahí está íncita la posibilidad de que llegue a aplicarse la fuerza. Vuelvo a repetir, si hay un cumplimiento voluntario, no obsta a que siempre estuvo la posibilidad de aplicarse la fuerza física, por eso es un requisito de la sanción. Que se aplique efectivamente la coacción o que esté siempre la posibilidad de aplicarse, ¿no? Otro ejemplo, Verónica, ¿querés dar? Que dimos el año pasado, en la cuatrimestre pasado, a vos te dan una pena de prisión, ¿vos qué podés hacer? Te ponen una pena de prisión de 5 años, ¿vos qué podés hacer, Verónica? Vos te llega la sentencia, ¿qué podés hacer? Y primero me fijo por qué me la dieron a la pena. No, ya está, está firme la condena. Ya está firme. ¿Qué puedes hacer? Te dicen, che, te condenaron a 5 años de prisión, ¿qué puedes hacer?
Ya está firme, no se puede apelar la sentencia. Y tengo que cumplir. ¿Qué haces? Te llega a Tengo ser, que vos te cumplir. enterás de una... Vos estás Podés libre. evitar, podés huir, intentar huir. Exacto. O, Daniel, o... No me haga pensar tanto. No, pero es Podés sencillo. Si intentar lo huís, ¿qué huir, haces? no sé, esconderte, digamos, no ser No, reconocido. no, eso es lo mismo. Vos podés huir, O esconderte, O tratar de... se fuga o se presenta. Exacto, Vanessa. Vas y te presentás. Está Si bien, vos te claro. presentás, digamos, voluntariamente, dices, uy, me condenaron, voy y me presento, nadie te está aplicando la coacción. Nadie la aplica. Pero como si, cuando digo, uy, llego a la penitenciaria, vamos a suponer, llego a 6 a cumplir la condena, y veo a todos los, digo, ¿qué es esto? No, me voy, y ahí sí me van a aplicar la juez, si no, no te vas, pará. Entonces, siempre tiene que estar la posibilidad de la aplicación. ¿Está? Ahora, yo digo, acto coactivo, ¿no? Vamos a suponer que se pudiera, por este Zoom, uno podría hacer cosas y yo le saco el encendedor a Daniel. Ahí vi que encendió un cigarrillo, le saco el encendedor o le saco los auriculares a María, ¿no? Lo estoy haciendo como si pudiera hacerlo, ¿no? Le saco. ¿No les parece que también eso sería un acto coactivo? Digamos, aplicar la fuerza. ¿Es un acto coactivo o no? Los que están al menos con la camarita, a ver, María, Sí, pon el micrófono, que te saqué los auriculares. ¿Sería un acto coactivo eso? yo creo que Se sí, dice la pero fuerza, sí, profe. Claro, Sí, como dice sería como Federica, pero yo como justo le iba dice a preguntar, Rebeca, sí, es un justo le acto iba a coactivo. preguntar, claro, pero o sea, a ver si entendí bien. Primero es Sí, ¿cómo fue la otra palabra que dijo? No coacción, ¿qué coerción. dijo? ¿Eh? Olvídate, coerción, pero olvídate. Acá olvídate. Vamos a ponerlo como sinónimos, coerción y coacción, Ah, ¿no? Vos entendiste lo que es coacción, que es la aplicación de la sí, fuerza física sobre un individuo, sí, ¿no? Yo voy y te saco yo suponete que pudiera, ves mi mano ahí, que voy a sí, la sí, sí, cámara y te saco los auriculares. ¿Es un acto sí, coactivo ese? sí, sí. Muy bien. ¿Te parece que yo te estoy sancionando? No, está directamente a- actuando. ¿Cómo? Va, tiene que actuar sobre una sanción igual. No, pero pará. Vamos. Yo te digo intuitivamente, si yo te Sí, saco algo, te saco ahora los sí, auriculares, sí, vamos a suponer que estamos en clase presencial, ¿no? Entonces sí, yo me sí, sí. acerco al banco donde está María y le saco los auriculares. Y digo, ¿es un acto coactivo, sí o no? Sí, es por la fuerza. Muy bien, no hay ninguna duda que es un acto Sí, coactivo. obvio. Y vos me decís, ¿qué estás haciendo? Y yo te digo, te estoy sancionando. ¿Vos qué dirías? No, porque no fui Intuitivamente, avisada. No me avisó. ¿eh? No me avisó que. No, bueno, pero te aviso. Si yo te aviso, te digo, Ah, mirá, te voy a sacar, aunque te avise, pero vos pensás que eso puede ser una sanción. No tiene una razón válida. claro. Bueno, ya intuitivamente, Vanessa, no sabemos todavía, pero intuitivamente sabemos que no es una sanción, por más que Rebeca diga que sí. Me da una No, sección, me cada, está cada convulsionando acto de fuerza prácticamente. física que uno ve en el día a día, que se puede aplicar en la calle, yo miro por la ventana y veo, por ejemplo, que hay una señora con una cartera y que hay alguien que se la está quitando a la fuerza, yo no digo que esa persona la está sancionando a la mujer. ¿Se Claro, no. entiende? Sí. Bueno, como tampoco diría, ¿no? Yo digo, es un acto coactivo en el cual se obliga a un sujeto a determinada conducta, ya sea lo obligo a rematar los bienes, lo mato, le quito la libertad, la propiedad si es una multa, la libertad si es una pena de prisión. Con lo cual, si yo pienso que, por ejemplo, está Verónica en la primera fila, ¿no? Que siempre la tengo cerca, Verónica, acá en el Zoom, la tengo en la primera fila de un aula, y voy y saco dinero de mi bolsillo, ¿no? Y le digo, tomá, y le pongo
un billete de 1.000 por la fuerza en el bolsillo. Le digo, tomá, te pongo el billete de 1.000 porque te estoy sancionando. Y todos dirían, ¿es un acto coactivo? Y sí, porque Verónica me está diciendo, no quiero. Y yo le estoy poniendo un billete de 1.000 pesos. ¿Es un acto coactivo? ¿Estoy haciendo un acto por la fuerza? ¿Sí o no? Sí. ¿La estoy sancionando? ¿A ustedes les parece que la estaría sancionando? Tampoco. O sea, que algo falta en esta definición de sanción. Algún otro elemento debe faltar, ¿no? Entonces, primero, sabemos que es un acto coactivo, ¿no? Que se puede aplicar efectivamente o que siempre existe la posibilidad de aplicarse. Pero también sabemos que no es suficiente que sea un acto coactivo. Si yo pienso en sanción, yo generalmente se me ocurre que es algo perjudicial para la persona. No se me ocurre que es algo que lo beneficia. Porque si yo digo, Verónica, estás hablando todo el día en clase, vamos a suponer, y le pongo un billete de 1.000 pesos, yo no estoy dirigiendo con esa amenaza, lo que quiero que haga Verónica es que no hable todo el día en clase, ¿no? Cuando el código dice, el que matare a otro será reprimido con prisión de 8 a 25 años, está diciendo, mirá que si vos realizás una conducta, te van a aplicar una sanción que es una pena privativa de libertad de 8 a 25 años para desalentar el matar. Sería raro que si yo quiero desalentar que Verónica hable todo el día en clase, le dé un billete de 1.000 a la fuerza para que deje de hablar. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, entonces, sabemos que es un acto coactivo, un acto de fuerza, ¿no? Se puede o no se puede aplicar, pero siempre está la posibilidad, pero debe consistir en una privación de un bien. O sea, ¿en qué consiste ese acto de fuerza? Que es el segundo elemento o característica de la sanción en Kelsen, que el individuo a quien se dirige esa coacción sea privado de un bien. Ahora, ¿cuál es el problema cuando yo digo privado de un bien? ¿Cuál sería el problema semántico? Hay un problema de vaguedad. A ver, Maite. ¿Qué tipo de bien? O sea, ¿a qué Maite, levantaste la mano, decime. Sí, eso. Justamente que un bien no es lo mismo para cada uno personalmente. Uno puede ser la libertad, el otro puede ser el efectivo, y hay diferentes tipos de No, bienes, es ¿no? más, Personales. Mirá, hay veces hay ejemplos que son de manual, ¿no? Digo, yo a veces hago algún chiste referido a esto, ¿no? Para distender, pero vamos a suponer, ¿no? Yo siempre pongo este ejemplo que en realidad no es chistoso, pero hay una persona, porque la integridad física también es un bien para la gente, ¿no? Si yo soy, por ejemplo, como la serie Billions, ¿no? Chuck Rhodes, que es un personaje de Paul Giamatti, que le gusta, es masoquista, ¿no? Le gusta que le den latigazos, ¿no? Y va a un lugar donde realiza un acto cuya consecuencia es que le den latigazos, y él dice, ay, qué bueno, me están dando latigazos, ¿cómo lo estoy gozando? ¿Sería una sanción? Si él lo disfruta, punto primero. Punto segundo, otro ejemplo que yo pongo. Van ustedes, ven una persona en situación de calle, ¿no? Esa persona que está en situación de calle, ¿no? Un día de invierno, sin comida y sin protección, rompe un vidrio y llama al 911 y dice, acá hay alguien que rompió un vidrio, que fui yo, ¿no? Entonces, viene la policía, lo priva de libertad y lo lleva a una comisaría. La pregunta es, que hayan llevado a una comisaría y que lo hayan privado de la libertad, ¿es una sanción? Si él dice, mira, a mí que me hayan privado de la libertad, no me importa, para mí no es un bien, porque a mí me importa más comer y dormir. ¿Ustedes dirían que lo están sancionando o que no lo están sancionando? O sea, estas dos características se dan. ¿Es un acto de fuerza? Sí, porque lo meten en un patrullero, ¿no? ¿Lo privan de un bien, de la libertad? Él dice, para mí no vale nada la libertad, vale más comer y dormir.
¿lo estarían privando de un bien? ¿Qué opinan? A ver. Maite. Sí, sí. Sería un bien común Porque en es la realidad. privación de un bien valioso para la sociedad. Claro, ahí está, que no importa lo que piense el individuo, sino que nosotros justamente le quitamos la vaguedad a qué consideramos un bien cuando decimos es un bien valioso para la generalidad de la sociedad, ¿no? Entonces, perdón, que me parece que es Mónica. ¿Hola? Sí. Sí. Estoy en una clase. Después la... Chao. No, no era Mónica, perdón. Bueno, es un bien valioso para la sociedad, no para la persona. Entonces, ahí estamos quitando la vaguedad y decimos, che, ¿la vida es valioso? Sí, es valioso para toda la mayoría de la sociedad. Por más que haya una persona depresiva que diga, a mí no me importa que me fusilen. No, la vida es valiosa. La libertad también es valiosa para la mayoría de la sociedad. El derecho de propiedad, el derecho a ejercer una profesión, si a alguien lo van a inhabilitar. Bueno, y así podemos dar ejemplos con todos los bienes que se le priva a la sociedad, la integridad física, por más que una persona sea masoquista, le gusta que le peguen latigazos. O sea, a la mayoría de la gente no le gusta y lo considera una privación de un bien. Entonces, tenemos, primero, es un acto coactivo de fuerza actual o latente. Consiste en la privación de un bien, ¿sí? En el ejemplo que yo di anteriormente, ¿no? Tanto de Daniel como de María, si yo a Daniel le sacaba el encendedor, o sea, el derecho a la propiedad, y a María le sacaba los auriculares, que también es un derecho de propiedad, ustedes me dicen, bueno, estás realizando un acto coactivo, ¿no? Porque por la fuerza le quitaste el encendedor o los auriculares, y es de un bien. O sea, lo estás privando de un bien. ¿Sería una sanción? Yo creo que no. Vuelvo a repetir, si yo miro por la ventana y veo que una persona, ¿no? En la vereda de enfrente le está quitando una cartera a una señora y la señora grita y llora, ¿no? Y la otra persona se va corriendo, yo no diría la está sancionando. Y estoy viendo que hay un acto coactivo, un acto de fuerza, y que se priva de un bien a una persona. ¿Por qué diría que no es una sanción? ¿Qué es lo que está faltando? Porque lo que está faltando justamente divide las aguas entre lo que va a ser un acto antijurídico y lo que va a ser una sanción. ¿Qué es lo que divide las aguas? ¿Quién me lo dice? A ver. La autoridad, que sea la autoridad quien dicte la Claro, sanción. que la persona que realiza el acto coactivo y que priva de un bien a otra sea una autoridad competente, ¿no? Y acá voy a detenerme 2 segundos. Primero, respecto a la característica o como elemento de la sanción, ¿no? Obviamente, si, yo siempre digo, si miro televisión, ¿no? Y estoy viendo que hay varias personas apuntando hacia una y lo están matando, ustedes me dicen, mirá lo que pasa en televisión, y yo veo eso y no veo el Zócalo, me dicen, ¿qué está pasando? Mira, están matando a una persona. ¿Lo están asesinando? No sé, ¿para qué miro el Zócalo? Miro el Zócalo del televisor y dice, ejecución en Afganistán, por ejemplo, de personas que han cometido delitos. Y yo digo, bueno, es una sanción, porque, digamos, es la privación de un bien, ¿no? Mediante un acto coactivo, y hay una autoridad competente que la está autorizando eso. Está porque hay una norma que previamente a su vez autorizó a esa persona a poder quitarle la vida a otra. Con lo cual, yo para distinguir si eso es un delito, o miro por la televisión y en el Zócalo dice, venganza narco, mataron a una persona, digo, fue un homicidio. Porque obviamente los narcos, la banda esa narco, no estaba autorizada a matar a una persona. Entonces, digamos,
que sea autorizado justamente por un órgano competente o por una autoridad competente es lo que nos va a poder diferenciar de que si el acto es un acto antijurídico o si es una sanción. Ahora bien, ustedes como no saben lo que sigue, ¿no? No saben que existe un problemita que se le critica a Kelsen. Porque justamente uno de los conceptos jurídicos básicos que existen dentro de su sistema y que teóricamente tiene que ser derivado del concepto de sanción es el concepto de competencia, ¿no? Entonces, si yo hablo de autoridad competente, debe ser ejercida por una autoridad competente, estoy utilizando un concepto derivado como característica del concepto originario que es sanción. ¿Se entiende esto o no se entiende? Porque esto es lo que yo quiero que entiendan. No me digan que sí si no lo entienden, ¿eh? Se quedaron mudos. Ni siquiera se enseñas. ¿Se entiende esto? Maite, yo te veo por señas. ¿Vos haces así o así? Más o menos, más o menos, Muy bien. más o menos. No, pero está bien, está bien. Hay que ser sincero, Verónica. Yo digo, yo a la sanción la tengo que definir en forma autónoma. Definir en forma autónoma es no utilizar ningún concepto básico para definir sanción. O yo digo, a partir de sanción defino todo lo demás. Si yo, para definir sanción, en una de las características, utilizo el concepto de competencia, que es un concepto derivado, tengo un problema circular. Porque para definir un concepto originario, utilizo un concepto derivado. Entonces ya no es originario sanción. Porque también deriva de autoridad competente, de competencia. Eso es lo que se le critica a Kelsen, sin perjuicio de lo cual, digamos, es como que los juristas dicen, bueno, está bien, es un error, pero sigamos adelante. ¿Está? Entonces, tenemos, a ver, ¿lo puede repetir, Federico? ¿A qué te está refiriendo? Fede, escribí. Si puedo repetir que... ¿Ahí me escuchás? ¿Cómo? ¿Me escucha ahí? ¿Sí? Así, a lo último que estaba diciendo, cuando dijo si lo habíamos entendido. Claro, claro. El tema, a ver, ustedes tienen que definir autónomamente algo. Si yo digo, vamos a definir autónomamente esto, porque este va a ser el concepto originario, yo no puedo utilizar para esta definición algún concepto derivado. Y van a ver más adelante, porque todavía no lo han visto, porque justamente es un concepto jurídico básico derivado del concepto de sanción, lo que es competencia, ¿no? Entonces, si yo defino competencia a partir de sanción, pero a su vez, cuando defino sanción, utilizo justamente como característica que sea ejercido por una autoridad competente, parecería que también estoy utilizando el concepto derivado para definir un concepto originario, con lo cual existe una contradicción en Kelsen. ¿Está? Sí, sí. Bueno, ahora bien. En teoría no se tendrían que mezclar. Exacto, en teoría no tendría que utilizar yo la palabra competencia, porque competencia es un concepto derivado. Debería utilizar otra característica porque, vuelvo a repetir, es un concepto autónomo u originario, sanción. Ahora, y referido esto a algo de actualidad, ¿no? Algo de actualidad. Existe, y Verónica no va a contestar esto, va a contestar otra persona. A ver, la vamos a silenciar. ¿Existe algún caso, escúchenme, de acto coactivo de fuerza actual, vamos a suponer de fuerza actual, ¿no? Un acto de fuerza actual o latente que consista en la aplicación del bien, que sea ejercido por una autoridad competente y que no sea sanción? Hay un tema de mucha actualidad, hay otro ejemplo también, claramente, que también se intenta, dice que hay que modificarlo, que no está bien, ¿no? La ley, pero hay un tema de mucha actualidad que se refiere a un acto coactivo de fuerza actual o latente, consiste en la aplicación de un bien, es autorizado ese acto coactivo justamente por un órgano competente. A ver, Maite,
habla, no escribas, habla porque vas a tener que hablar en la profesión. Maite dijo pandemia, cuarentena. Se me ocurre la cuarentena, pero no sé si corresponde a sanción, Pero la porque pregunta, aplica, pero seguí con el micrófono, escuchá. Es un acto coactivo la cuarentena, no la pandemia. La pandemia es una enfermedad, ¿verdad? O sea, es algo, claro, no es sí, jurídico. Pero la cuarentena, que significa el aislamiento social, preventivo, obligatorio, lo que era el ASPO, ¿no? Era, digamos, vos no podías circular libremente. Digamos, había una restricción a tu libertad. Con lo cual, si te veían, te podían llevar preso, ¿sí? Te podían detener. O sea, es un acto coactivo. Te privan de un bien, que es la libertad, y justamente hay una autoridad competente, ¿no? Que es la autoridad sanitaria competente que dice no podés circular. ¿Es una sanción, Maite? y por eso, esa era mi duda, que No, pero podría ser el caso. tenés que decirme, siempre digo, con sentido común, ¿nos estaban sancionando a todos? ¿A vos te parece? Sin discutir la cuarentena o la cuarentena, no es una discusión política, es una discusión jurídica. Sanción se aplicaba para los que no cumplían, así que yo supongo que sí, que ¿Cómo? corresponde a sanción, sí. No. Yo te estoy hablando de la cuarentena, ¿eh? Y por eso, sí, No, sí. no, digamos, si la cuarentena, te voy a poner otro ejemplo para no pandémico, no pandémico. Cuarentena viene de 40, ¿no? Cuando las personas viajaban hace muchos años, ¿no? Y vos, por ejemplo, llegabas en un barco a Argentina, como venías de un lugar donde podías tener alguna enfermedad, te ponían en cuarentena, que eran 40 días en un lugar de aislamiento, ¿no? Te privaban de la libertad por 40 días, ¿no? Porque se entendía que en 40 días podía emerger el síntoma de la enfermedad. Si en 40 días la persona continuaba sana, no había ningún problema. ¿Se entiende? Esta palabra cuarentena hoy no tiene sentido. Se llama cuarentena, pero con otro sentido, porque hoy vos, por ejemplo, ingresás a un país, te haces un PCR, te da negativo, te quedás aislado un periodo más corto de tiempo, te haces otro PCR, te da negativo, y vos podés circular. Ya no es 40 días, pero se utiliza la palabra cuarentena igual. ¿Está? Ahora, te digo, a mí, intuitivamente, se me da que no es una sanción. Te pongo otro ejemplo, Maite. Vamos a suponer que María, ¿no? Sale del Zoom y me agarra a mí del cuello y me dice, no entiendo, ¿viste? Y se pone a gritar obviamente algo le pasa, ¿no? Vamos a suponer que llamamos a la policía, viene un médico, le hace un análisis y no está con las facultades mentales bien, ¿no? Entonces dice, no, es peligrosa para sí o para terceros, vamos a ponerla en una institución psiquiátrica. Pregunto, acto coactivo, ¿sí? O sea, la llevan por la fuerza, la privan de la libertad. Hay una autoridad competente que dice, un juez de familia dice, mire, tiene que estar internado en una institución psiquiátrica. ¿Vos dirías que es una sanción? En el caso de que tenga algún tipo de enfermedad, creo que no se aplicaba, ¿no? Porque tenía que tener no sé, una capacidad apta para que se le aplique una sanción, ¿no? No es por el tema de la capacidad. Vos fíjate que eso lo vas a ver después cuando veamos imputabilidad, Ah, que bien, también se bien. desprende de sanción. Claro, eso quería. Digamos, en este caso es inimputable porque no conoce la criminalidad del acto. Eso vamos a ver después, pero digo, el sentido común te dice que no es una sanción, porque falta el cuarto elemento, que es el que yo trataba de que vos me lo digas, Maite, que es que hay un acto coactivo, privan de bien a la persona, es ejercido por un órgano competente, pero como consecuencia de una conducta voluntaria del individuo. En el caso de María, que me agarró del cuello y me zamarreó, no era una conducta voluntaria porque ella no entendía lo que estaba haciendo, porque estaba enferma. Y lo que es el ASPO, o lo que se llama cuarentena, no es por una conducta voluntaria nuestra, ¿no? Sino que es
una conducta de prevención sanitaria, con lo cual no me están sancionando, están protegiendo a la sociedad y a mí inclusive de una enfermedad o, como vos bien escribiste, de una pandemia. ¿Se entiende? No quiero, no quiero dejar de mencionar lo que acá me preguntan Andrés y Federico, me ponen el aborto, ¿no? El aborto no es de ninguna manera, el aborto no es digamos, no hay un acto coactivo, ¿no? O sea, acá no hay ningún tipo de sanción. Está, digamos, no sé, quiero que me digan por qué me lo preguntan, porque no hay un acto coactivo, ¿no? Digamos, no sé por qué lo ponen en el aborto. Si quieren alguien explicármelo, porque entienden que el aborto es un ejemplo de... Le pregunto a Federico y a Andrés, que pusieron ahí, escribieron aborto. Yo lo dije justo cuando dijo que era, ¿cómo es? Que se estaba hablando en estos tiempos de ese tema, por eso me... No, no, pero digamos, porque lo que se discutió en relación al aborto, que es la interrupción voluntaria del embarazo, es si constituía un delito o no. Si se lo despenalizaba, dejaba de constituir un delito y era algo, digamos, como todo lo que no está prohibido está permitido, digamos que las mujeres tienen derecho a interrumpir el embarazo. ¿Está? Lo que Vanessa dice, antes que se legalizara, no constituía tampoco una sanción, ¿eh? Llegado el caso, ya vamos a ver que lo que constituía antes era un acto antijurídico. Está porque estaba prohibido. Si estaba prohibido y tenía como consecuencia una sanción, entonces era un acto antijurídico. Hoy pasa a ser uno de la cantidad de actos que al no estar penalizados, no están prohibidos, con lo cual están permitidos. ¿Está? ¿Se entendió las 4 características de la sanción? ¿Lo entendieron bien? Gracias, Vanessa, por decir sí, profe. Muy bien, así me gusta. Bueno, si yo digo entonces que de la sanción vamos a derivar los demás conceptos jurídicos básicos, vamos a poner un ejemplo, al menos después seguimos mañana si quieren y vemos todos los demás, vamos a poner un ejemplo, que es el de acto antijurídico, ¿no? ¿Qué puede haber dentro del concepto, yo estoy diciendo, dentro del concepto de acto antijurídico, qué concepciones puede haber? Y puede haber una concepción que establezca, por ejemplo, que hay actos que son malos por naturaleza. Entonces, si son malos por naturaleza, yo los considero delitos o los considero actos antijurídicos, y como los considero delitos o actos antijurídicos, le impongo una sanción. Esta podría ser una concepción isnaturalista, ¿no? Lo que Kelsen llama los actos mala in se, que son malos en sí mismos. Y Kelsen acertadamente dice que no existen los actos mala in se, sino los mala prohibita, que son aquellos que son malos solo porque están prohibidos. No importa cuál es el contenido del acto. Si está prohibido, es un acto antijurídico. ¿Se entiende esto? María, que estás con cara rara. ¿Entendés? Pregunto. A ver, María, prende el micrófono. Te pregunto. Si un acto, ¿no? Vos considerás un acto antijurídico porque está prohibido, porque tiene una sanción, ¿no? En Argentina. Vos te vas a otro país. ¿Estás segura que ese acto va a estar prohibido en ese país? No. ¿Por qué? Porque las leyes no son iguales. Muy bien. Y si un acto está permitido, o sea, en nuestro sistema jurídico, vos un acto que realices no conlleva la imposición de una sanción, ¿te va a pasar lo mismo en otro país? ¿Lo vas a poder hacer en otro país?
el acto que haces en Argentina? Con igual No. razonamiento vas a decir Claro, que no. que no. Porque depende justamente, fíjense, ¿no? Lo que está diciendo, depende del sistema jurídico. ¿Qué me está diciendo, en realidad, María? Me está diciendo que si en determinado sistema jurídico una conducta está prohibida, sería un acto antijurídico, pero quizá en otro sistema no está prohibida, con lo cual no es un acto antijurídico. Y con esto, ¿qué descubrimos? Que no importa el acto malo in se, o sea, no me importa que yo considere un acto malo, lo que importa es que ese acto esté sancionado. Y es lo que nos dice Kelsen. Kelsen nos da una definición muy corta, ¿no? Muy corta, o un concepto corto de acto antijurídico, que es la conducta sancionada. Esto nos lleva a reflexionar que si yo quiero ir a un país X, yo lo que tengo que saber es cuáles son las conductas prohibidas o cuáles son las conductas sancionadas para no hacerlas. No importa lo que pase en el país de origen, sino lo importante, digamos, es lo que va a pasar en el país que yo vaya a ir. Porque como bien dice María, los sistemas jurídicos pueden ser distintos. Y lo que yo sé en mi país, porque la ley se reputa conocida por todos, es que a determinadas conductas se le imponen determinadas consecuencias, que son las sanciones. Entonces, esas conductas a las cuales se le imponen determinadas condiciones, que son las sanciones, son actos antijurídicos. ¿Importa que sean malos o buenos? En algún momento, obviamente, el legislador ha pensado, ¿no? Ha pensado que esas conductas son nocivas para la sociedad, entonces le impusieron una sanción y a partir de la imposición de la sanción pasaron a ser actos antijurídicos. ¿Qué pasa si el legislador piensa que esa conducta no es nociva para la sociedad? ¿Qué puede hacer? Lo dijimos recién, lo dijo Federico recién. Sacó el tema Federico. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué hace el legislador si piensa que determinada conducta deja de ser nociva? No la ¿Qué aplica. hace? ¿Cómo, Federico? No la aplica, no la pone en práctica. No, el legislador cambia la ley. La cambia, digo, perdón. Como dice Andrés, la deroga, muy bien. La deroga. Más que derogarla, lo que nosotros decimos es que despenalizamos, por ejemplo, en el tema que vos dabas, Federico, o Andrés, se despenaliza el aborto, o sea, la interrupción voluntaria del embarazo, entonces ya no va a tener una consecuencia de sanción, con lo cual deja de ser un acto antijurídico, y estamos hablando de la misma conducta. Entonces, fíjense que en este ejemplo, que tiene actualidad, ¿no? No interesa si una persona interrumpe o no voluntariamente el embarazo. Lo que interesa es saber si esa conducta está prohibida. Porque, ¿qué mejor ejemplo que este, que hace un año atrás, si alguien interrumpía voluntariamente su embarazo, estaba cometiendo un acto antijurídico porque estaba prohibido y estaba sancionada, y hoy, si alguien interrumpe voluntariamente un embarazo, no va a recibir una sanción porque no es un acto antijurídico. E independientemente de que yo considere ideológicamente o moralmente que la conducta es mala o buena, no importa eso. Lo que importa para establecer si algo es un acto antijurídico es justamente que esa conducta tenga como consecuencia una sanción. ¿Se entendió? Entonces, si alguien va por la calle con carteles diciendo los que abortan son asesinos o no son, o no sé qué, no importa, no lo son, porque no están cometiendo un acto antijurídico porque se les penalizó. Y antes de la sanción de la ley de interrupción del embarazo, o sea, de despenalización, si alguien iba con un pañuelo verde del otro lado diciendo queremos abortar porque podemos abortar, no pueden. No podían, no estaba permitido, estaba prohibido, tenía una sanción, con lo cual era un acto antijurídico. O sea que no es una cuestión ideológica. No importa si yo soy pañuelo celeste o pañuelo verde, yo igual les aclaro que yo estaba a favor de la despenalización del aborto, no tengo ningún problema en decirlo, ¿no? Pero si alguien me decía, ¿puedo hacerlo? No, estás cometiendo un acto antijurídico porque está sancionado, ¿está? Y esto independientemente de que alguien pueda seguir sosteniendo de que
no lo va a hacer, porque uno, por más que esté despenalizado, no está obligado a hacerlo. ¿Se entiende lo que yo digo? Bueno, entonces, llegamos, y en esto, digamos, inclusive, yo soy, para que vean, yo no huyo a ningún tipo de discusión, yo estoy a favor de la despenalización del consumo para uso personal de estupefacientes, ¿no? En mi vida he consumido, salvo la pastilla que tomo para dormir, pero digo, no he consumido ni cocaína, ni marihuana, nada, pero digo, los actos, soy una persona que piensa que los actos propios de una persona, digamos, ¿no?, que no molestan a terceros, no deben ser sancionados. ¿Por qué? El que, digamos, el narco está atentando contra la salud pública de la sociedad. Entonces, no es lo mismo el narcotraficante que aquel que está consumiendo para uso personal sin molestar a nadie. Ahora, si uno está totalmente drogado y está cometiendo determinados actos, digamos, no es el consumo lo que penaliza, sino es la conducta posterior, digamos. ¿Se entiende lo que yo estoy diciendo? Y voy a decirlo desde el punto de vista que yo, digamos, no quiero decir que con esto que hay que consumir, al contrario, no hay que consumir. Lo que yo estoy planteando son los límites que tiene que tener el Estado, ¿no?, en cuanto a las restricciones de la libertad. Digo, ¿está bien que, por ejemplo, comamos con tanta sal como comemos? ¿Ustedes permitirían que el Estado venga y vean cuánta sal le pongo yo, por ejemplo, a las papas fritas? No, hay un límite, digamos, hay un límite. Entonces yo digo, después hay límites, es todo discutible, ¿eh? Porque algunos dicen que no, que el consumo personal puede traer aparejado posibles consecuencias. Yo digo, también el consumo de alcohol. Entonces, prohibimos el alcohol, prohibimos la sal, prohibimos los picantes, digamos, hay un límite claro. Y después está la otra discusión, que también es una discusión desde el punto de vista hasta religioso, respecto a la interrupción voluntaria del embarazo. Y para mí está perfecto que otra persona piense distinto, porque tenemos posiciones ideológicas distintas. Ahora, nadie me puede discutir, digamos, una cosa es que discutamos acerca, digamos, de si es necesario o no es necesario, si es mejor una u otra, pero lo que a mí no me pueden discutir es que hoy, por ejemplo, está, digamos, la interrupción voluntaria del embarazo no es un acto antijurídico porque no tiene como consecuencia la imposición de una sanción. Y que antes sí lo era. Se lo digo al que ideológicamente antes, pañuelo verde, decía aborto libre, no podías hacerlo, y si alguien dice ahora pañuelo celeste, asesino, no lo es porque, digamos, no está prohibida. Entonces, yo digo, es una discusión jurídica, no es una discusión ni religiosa ni moral. Cada uno puede seguir sosteniendo su posición, ¿no?, moral y religiosa, independientemente de la cuestión jurídica. Yo digo que hay, ustedes como ciudadanos y como estudiantes de abogacía, no pueden desconocer un artículo que es maravilloso a nuestros oídos, ¿no?, que es el que justamente nos, digamos, nos dan un derecho fundamental, ¿no?, que es fundamental, que dice que nadie puede ser privado de su libertad sin juicio previo, fundado en ley anterior al hecho del proceso. Fíjense qué hermosas palabras, ¿no? ¿Y qué quiere decir esto? Primero, nadie puede ser juzgado sin juicio previo, o sea, el legítimo derecho de defensa. Pero aparte, hay una cuestión que justamente va al concepto de acto antijurídico, que dice que ese proceso por el cual puede llegar a ser sancionada persona debe estar fundado en una ley anterior al hecho del proceso. ¿Qué quiero decir con esto? Que si
por ejemplo, no sé, Verónica está tocando la cara, y yo digo, mira, no me gusta que toques la cara, te voy a poner un 2. Vamos a suponer, un ejemplo burdo, la estoy sancionando. Ella me diría, se quejaría, pero no, vamos a suponer que fuera una discusión racional, me dice, no, vos nunca dijiste esto. ¿Se entiende? Nunca dijiste que el que se tocaba la cara iba a ser desaprobado. Ahora, yo digo, el que se toca la cara va a ser desaprobado. Verónica, el que se toca la cara va a ser desaprobado. Muy bien, ahí se dejó de tocar la cara porque, digamos, el juicio que yo le puedo hacer a Verónica está fundado en una ley anterior al hecho del proceso, que es decir, no se puede tocar la cara. ¿Esto por qué es importante? Y les voy a dar un ejemplo de lo que son los actos mala in se y mala prohibita. El acto mala in se, si a mí me dicen, che, te voy a juzgar por un hecho que cometiste que yo considero malo, yo digo, pero si no estaba prohibido. Ah, pero yo lo considero malo. No, no puede ser. Aún cuando esto me lleve a lo que yo puedo considerar una injusticia, en el caso concreto, pero lo que debo hacer es modificar la ley. Porque si no, en otros casos llego a arbitrariedades, lo que se llama leyes penales en blanco, de poder sancionar a gente porque a mí se me ocurre. Ejemplo, a fin del siglo XIX, ¿no? Era muy común que se ultrajen, para llamarlo de una forma, tumbas, ¿no? Se llevaban los cadáveres y o los vendían a las universidades para estudiar el cuerpo humano en la Facultad de Medicina, o a los familiares se les pedía un dinero para devolverlo a la tumba. Pregunto, ¿que estaban cometiendo un acto antijurídico? A ver quién quiere hablar, que no voy a obligar a nadie, pero que alguien hable. Y si estaban cometiendo un acto antijurídico, ¿cuál sería? De a uno, por favor, ¿eh? Creo que, digamos, sería la profanación, pero no sé si para fines del siglo XIX había una legislación que... No, pero ¿qué dijiste, Daniel? No te escucho. ¿Qué acto antijurídico sería? Creo que el acto sería la profanación, pero no sé si para fines del siglo XIX, digamos, había una ley que, No estaba. o un orden, una normativa que indique que eso era... No estaba. Yo te digo, los procesaron por robo. ¿Vos qué pensás? ¿Queréis saber lo que es un robo? pero, digamos, pero un cadáver, digamos... Escuchá, el robo es el apoderamiento ilegítimo de una cosa total o parcialmente ajena, con fuerza en las personas o en las cosas. ¿Es un robo? ¿Fue un robo? Para mí no, porque, o sea, la persona no tiene vida, no le pertenece a nadie, un cuerpo no le pertenece a nadie. No, como yo lo entiendo. Lo que me tenés que decir es que no es una cosa. Bueno, sí, creo que no. No responde a la definición de cosa. Entonces, si el robo es el apoderamiento de una cosa y el cadáver no es una cosa, no estabas robando. O sea, no estabas cometiendo ese acto antijurídico. ¿Se entiende? Los procesaron por secuestro extorsivo. ¿Qué dice secuestro extorsivo? Es la privación ilegal de una libertad con el fin de obtener determinada cantidad de dinero. ¿Y cómo se defendieron? ¿Qué pensás, Daniel? Y que en realidad no se lo estaban quitando a nadie. O sea, no. No, lo que dice, no privaron de la libertad a una persona por el cadáver, primero no es una persona. Claro, o sea, por eso, o sea, está bien, vos lo sabés explicar bien, disculpe, usted lo sabe explicar bien. Pero está bien, Daniel, muy bien, pero me parece fantástico, y es más, lo tengo en cuenta lo que estás haciendo, lo valoro y lo voy a tener en cuenta en el parcial, o en el coloquio, está muy bien eso. El razonamiento que estás haciendo es correcto independientemente de las palabras. A mí me gusta que hablen, no importa que utilicen términos técnicos, pero está perfecto tu razonamiento, es muy bueno, a eso voy. Obviamente no es una persona, entonces los tuvieron que soltar. ¿Por qué? Porque fundado en el artículo 18 de la Constitución, nadie puede ser penado, ¿no?, sin juicio previo
le habían hecho un juicio, pero ese juicio previo debía estar fundado en una ley anterior al hecho del proceso. Y anteriormente al hecho del proceso no había ninguna ley que castigara la profanación de tumbas, como vos bien decís, Daniel. Entonces, a partir del famoso caso de, entre comillas digo, robo, porque no fue, robo a la tumba de la familia Dorrego, los legisladores dijeron, che, vamos a poner una sanción. Entonces, a partir de ese momento quedó sancionada la profanación de tumbas, y si a partir de ese día profanaban una tumba, quedaban incursos en el acto antijurídico, en el delito de profanación de tumbas, que era un delito nuevo. El acto era el mismo, profanar una tumba, pero no era ni robo, ni secuestro, era profanación de tumbas que no estaba previsto en el código, con lo cual pasó a ser un acto antijurídico a partir de ¿qué fecha, Daniel? No importa la fecha, a partir de qué. A partir de que, digamos, se sancionó, se promulgó la ley. Exacto, tal cual. No a partir de que profanaron la tumba de los Dorrego. Porque cuando profanaron la tumba de los Dorrego no era un delito. Pues no estaba castigado. ¿Se entiende esto? Yo quiero, digamos, ¿van comprendiendo la línea de razonamiento que quiero hacer con los conceptos jurídicos básicos? Esto es lo que yo, Sí, se lo que más me interesa. Sí, profe. Entonces, digo esto y no, se van a comer tranquilos. Entonces, ¿qué es en qué dice? Bueno, dice, acto antijurídico es la conducta sancionada. Vamos a hacer una definición. Así como di una definición de sanción, diciendo que es el acto coactivo de fuerza actual o latente que consiste en la privación de un bien autorizado por un órgano competente a consecuencia de una conducta voluntaria del individuo, donde están los 4 requisitos, dice que el bueno, voy a dar una definición de acto antijurídico, ¿no? Digamos, conducta sancionada, entonces voy a decir, el acto antijurídico es el antecedente de una sanción mencionado en una norma jurídica. ¿Qué dicen ustedes? Es el antecedente de la sanción mencionado en una norma jurídica. Utilizo la palabra sanción justamente para definir acto antijurídico y digo, vuelvo a repetir despacito, es el antecedente de la sanción mencionado en una norma jurídica. Ergo, el que matare a otro será reprimido con prisión de 8 a 25 años. 8 a 25 años, ¿qué es? La sanción. ¿El antecedente cuál es? El homicidio. El matar. ¿Sí? Entonces, el acto antijurídico es matar. ¿Se entiende? Igualmente lo criticaron a Kelsen cuando hizo esta definición, porque técnicamente, digamos, si el acto antijurídico es el antecedente de la sanción, para que alguien sea sancionado, tiene que pasar esto. Una persona, por ejemplo, se apropia, me hurta esto que es mi adicción, que son los caramelos lipo, ¿no? Se lo lleva. Esa persona es detenida por la policía, puesta a disposición de un juez. Hay un fiscal que la acusa, un defensor que lo defiende, un juez que dicta sentencia y lo sancionan a quien se apoderó de mi lipo. Entonces, si yo digo que es el antecedente de la sanción, es la conducta de todos aquellos que intervinieron desde que se apoderaron de mi lipo. O sea, ¿qué es la conducta de la persona que se apoderó de mi lipo? Es la conducta del defensor, del fiscal, del juez. Entonces, Kelsen dice, tienen razón. Dice, tienen razón. Dice, vamos a reformular la definición y da una segunda definición. Y dice, el acto antijurídico es el antecedente de la sanción, pero es aquel que realiza, la conducta que realiza la persona que recibe la sanción. Entonces, en el caso del lipo, si Daniel se apoderó de mi lipo, Maite lo capturó, Verónica es el juez que lo procesó, Lombardini es la fiscal y Anderson es el defensor, ¿no? Pero ¿a quién va dirigida la sanción? A Daniel, que es que se apoderó de mi lipo. Entonces, el acto antijurídico sería el antecedente de la sanción, que es la conducta que hizo Daniel, que es el apoderamiento de mi lipo.
y sin embargo la han criticado también esta definición a Kelsen. ¿Alguien me puede decir por qué? Intuitivamente, ¿eh? Porque nadie es culpable hasta que se demuestre lo contrario. No, no, ¿por qué? Por eso, pero cuando alguien, un juez te declaró culpable, te sancionó, ya está. ¿Está? El tema es que muchas veces no es la misma persona quien realiza la conducta que quien recibe la sanción. No se pongan nerviosos que lo vamos a ver esto, lo vamos a volver a ver, ¿eh? Es el caso de lo que se llama responsabilidad indirecta. Alguien que responde por un tercero. Mis hijas son grandes, ¿no? Pero vamos a suponer que yo tuviera hijas chicas, ¿no? Mis dos hijas son chicas y están jugando la vereda, ¿no? Y rompen una ventana. ¿Quién paga la ventana? ¿Quién paga la indemnización? Usted. O sea, que yo recibo la sanción, pero yo qué acto antijurídico cometí, que es el daño a un tercero. Lo hicieron mis hijas. ¿Está? Entonces, yo recibo la sanción, pero mi conducta no es el acto antijurídico. Entonces, Kelsen reformula su definición de acto antijurídico para tratar de involucrar, ¿no?, con la palabra allegados los casos de responsabilidad indirecta, pero igualmente ha sido muy criticada sus definiciones de acto antijurídico, ¿no? Y está la famosa definición de delito de la normática penal, que lo vamos a ver la clase que viene, ¿eh? Es un acto antijurídico tipo y culpable. Es eso, ¿no? Lo que dice que teóricamente la dogmática penal, los juristas han dicho, miren, después de mucho tiempo vamos a hacer, se ha discutido y han escrito libros y libros y libros para saber lo que es un acto antijurídico, un delito dentro de la dogmática penal, y se ha concluido que es un acto antijurídico típico y culpable. Algunos dicen sometidos a requisitos de punibilidad, pero no importa. Pero digo, fíjense cómo está relacionado todo con todo. Así, digamos, si ustedes lo relacionan, y van a relacionar los otros conceptos jurídicos que vamos a dar, no se lo van a olvidar más. Está como Verónica se estaba acordando de muchas cosas que vio el cuatrimestre pasado, porque lo razonó y no se lo olvida. Y así yo quiero que ustedes lo entiendan y ustedes lo aprehendan con H, ¿no? Para no ir a los libros y repetir cosas que no entienden, que a veces los hacen confundir, porque uno cuando trata de copiar algo que estudió de memoria, se puede confundir. Y cuando se confunde una palabra, le quita sentido a toda la frase. Entonces, lo mejor es entenderlo esto. Y yo estoy haciendo lo posible para que ustedes lo aprehendan con H. Bueno, chicos, acá dejamos. Mañana seguimos con otros conceptos. Cualquier duda que tengan respecto a lo que dije hoy, mañana me vuelven a preguntar. ¿Está? Vamos a hacer una pequeña síntesis para los que se incorporan mañana, muy pequeña, porque tenemos que tratar de terminar. ¿Está? Sí, profe, gracias. Gracias. Dudas. ¿Cómo, Vanessa? Bueno. No, que sí, que gracias. Bueno, listo. Mañana nos vemos y piensen en las dudas que tengan. Gracias, profe. Hasta mañana. Chao, hasta luego.